Pues ya estamos aquí de regreso en la sobremesa. Oigan, qué buenas canciones hemos tenido en esta tarde de lunes 10 de noviembre. ¿Y qué creen? Que ya vamos a arrancar con nuestra super charla, nuestro episodio 2 de este serial de Abordando las Neurodivergencias con nuestra queridísima Estefanía García, que hoy nos trae un tema súper interesante para ir desmenuzando todas estas diferencias, neurodivergencias, condiciones que los seres humanos llegamos a tener. ¿Cómo estás, mi querida Estefi? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues ya saben, con el súper frío ya nos estamos congelando y siempre va a estar potente. Sí, caray, sí se va a sentir muchísimo frío, oye. Como sugerencia, tómense un chocolatito, un tecito, un cafecito, todo con medida, pero... Mírala. Nos ayuda a entrar cara. Oye, un chocolatito, un cafecito, pero con pan, ¿no? Con galletas, con un algo, ¿no? Todo con medida, recordemos, autocontrol. Sí, Y qué importante, estos temas cuando es época de frío, que no sale tanto el sol, pues las emociones pues cambian, también nuestra manera de ver la vida cambia, ¿no? Exacto, recordemos que somos al final del día pues animales, ¿no? También nos esperan los cambios climáticos. Ajá. Y en estas fechas al no haber sol tendemos a la depresión, entonces también tendemos al consumo excesivo de azúcares, entonces todo con medida, sugerencia en casita, todo con focos de luz amarilla que nos va a ayudar un poquito. Oye, la semana pasada estábamos hablando que obviamente todos los seres humanos tenemos algún tipo de comportamiento de alguna manera diferente a otros, ¿no? Y bueno, ya nos había dicho que hay diferencias y que se generan, pues obviamente, diversos trastornos que ya los tienen catalogados o diferencias en cuanto a condiciones de algunos seres humanos, porque obviamente, como bien tú lo decías, pues todos somos diferentes y hoy vamos a tocar un tema muy escuchado por todos lados, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que yo tengo TDA. Ah, no, es que yo tengo TDAH, y lo dicen con tanto orgullo que dices, bueno, pues está bien, ¿no? Pero hay que ir también desmenuzando qué son, por qué son, cómo diagnosticarlo, realmente quiénes son los que van a tratar este tipo de condiciones, de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Exactamente, y fíjate que qué bueno que lo mencionas así, porque la mayoría de las veces decimos tengo esto, tengo aquello, pero nos estamos autoetiquetando. Ajá. Y seguramente no lo tenemos porque ni siquiera cumplimos con ninguno de los criterios diagnósticos. Ajá. Tal cual, pero nosotros decimos, híjole, a lo mejor sí ando distraído, pero a lo mejor tiene que ver con que no he dormido bien, con que no me he alimentado correctamente, porque tengo alguna preocupación en casa, que no tiene nada que ver. Oye, y la hidratación es sumamente... de otras personas. Ajá. Exactamente. La hidratación también es sumamente importante para poder hacer que todas nuestras neuronas hagan esta sinapsis y funcionen, y la respiración, el estar sanos, bien alimentados, como tú lo dices, bien hidratados, porque la deshidratación o el no estar bien hidratados a veces nos hacen que se nos olviden las cosas, que no coordinemos, que no hilemos ciertas cosas, ¿no? Exacto, con la deficiencia, por ejemplo, de algunas vitaminas también puede pasarnos, ¿no? Entonces, es ir descartando de manera médica y de la mano de tu médico. Oye, y por estarme afectando. Ajá, y por ejemplo, estos
trastornos, obviamente en edades tempranas pues se van viendo como algunas problemáticas, por ejemplo con los niños, ¿no? Es que su hijo es muy distraído en la escuela, ¿no? Es que no pone atención, es que no, ¿sabes? Entonces yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Justamente, tenemos que aprender a diferenciar esa parte que los niños sí pueden ser inquietos, pueden ser distraídos, pueden tener muchas cualidades que pueden brincarnos un poquito de la típica. Ajá. Pero no precisamente quiere decir que esté relacionada a algún trastorno del neurodesarrollo. Okay. Recordemos que son niños siendo niños. Sí, claro. No debemos esperar que el niño se comporte como un adulto chiquito, ¿no? Entonces, si un niño se comporta como un adulto, pero es chiquito, esto también es una alerta, ¿no? Porque ¿qué está pasando? ¿Por qué no se comporta como se comporta el resto a su edad, ¿no? Uh-huh. Entonces son cuestiones de ir viendo entre un extremo y otro de lo que es la normalidad, que la vez pasada decíamos, ¿no? Que nos dividimos en neurotípicos, son aquellas personas que están fuera de cualquier espectro o cualquier trastorno de salud mental. Y están las personas atípicas, que no entramos en estas reglas y que sí tenemos tendencias a lo mejor genéticas, ambientales, etc., a padecer algún trastorno pues mental o del neurodesarrollo en este caso, que son hereditarios, ¿no? Que precisamente ahora este capítulo va dedicado al trastorno del espectro autista y a trastornos por déficit de atención con hiperactividad o impulsividad. Que son dos cosas totalmente diferentes ya, el espectro autista que el déficit de atención, ¿no? Porque bueno, yo estuve investigándole un poquito y también viendo en la calle a las personas. Y una cosa es que no pongas atención a la hora que te estén diciendo algo, ¿no? Que a lo mejor te genera esta incomodidad de que el maestro o la persona, el adulto, esté con los adolescentes o con los niños. A ver, pon atención aquí, a ver, escriben, a ver esto. Sí, eso por un lado. Y otra cosa que muchos dicen, no, es que es hiperactivo mi hijo, no se puede estar en paz, si hace muchas cosas a la vez. Perfecto, ¿no? Es esa parte de no irnos a los extremos o querer justificar con una patología lo que está haciendo nuestro hijo, porque muchas veces es más que nada un problema de regulación de conducta, porque no le ponemos límites o nos da miedo ponerle límites a nuestros hijos. Con esto me refiero a reglas y lo que conlleva. Y es más fácil decir, tiene esto, y etiquetarlo cuando en realidad es un niño sano con un comportamiento disruptivo, porque yo no lo estoy educando como debería de. Y, por ejemplo, este TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿cómo lo defines? O sea, ¿cómo está catalogado? Para irle aprendiendo un poquito más. Mira, yo me basé en el manual diagnóstico llamado DSM-5. Hablamos de que el TDAH nos habla de patrones persistentes de la atención o hiperactividad o impulsividad que interfieren con el funcionamiento o el desarrollo de la persona, es decir, todas las áreas de la persona, la área familiar, individual, todo lo que tenga que ver con socialización, con llevar a cabo actividades en la escuela, en el trabajo, tan fácil como la organización. Pararte y tender tu cama se van a ver alteradas, ¿no? En el resto de las personas, a comparación en los neurotípicos, digamos,
es tan fácil levantarse y si les indican tiende tu cama lo hacen, arreglan su cuarto y todo bien. Okay. Pero las personas que ya tenemos, y yo me incluyo ahí, TDA, y con diagnóstico desde hace un año, muy tardío, da mucha, no es como pereza, pero nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo la actividad. No es por flojera, no es por pereza, no es por llevar la contraria, simplemente cuesta trabajo llevar a cabo algunas acciones que para el resto de la gente son muy fáciles y por alguna extraña razón que es propia del trastorno y es la normalidad del trastorno, no podemos, ¿no? Entonces esa es una. Oye, ahorita que estabas diciendo este diagnóstico tardío, pues puede afectar mucho el desarrollo pues cognitivo, la socialización de los individuos ya en edades ya más adultos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, hablándole desde la experiencia propia, que no es que me lo contaron, sino que ¿lo viviste? cuando me dieron el diagnóstico, como que muchas cosas cayeron en su lugar y fue como que, ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué esto? La socialización sí es cansada, es muy cansada. Claro, dependerá de cada persona, ¿no? Porque podremos compartir mucha sintomatología, pero ninguna es igual. Ok. Ninguna se percibe de la misma manera, entonces a algunos sí nos cansa esta parte de socialización, otros que hemos tenido el diagnóstico tardío, pues hemos tenido que aprender a imitar incluso la socialización de qué es lo correcto, lo socialmente aceptable, entonces hemos tenido que aprender a sonreír cuando se tiene que sonreír, y cuestiones de este tipo que al final cansan y nos vamos acostumbrando y ya después nos sale de forma natural, ¿no? Eso en los que hemos podido como darle la vuelta al trastorno y implementar como estrategias propias que nos van funcionando para que no se vea tan extraño el padecimiento que tenemos, para vernos más normales. Ajá. Pero fíjate qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque a los pequeñitos, pues como bien lo decías, ¿no? A lo mejor el niño está haciendo un gran berrinche o no se siente a gusto y empieza a gritar, a patalear porque se siente agredido, porque se siente invadido en sus, ahora sí que como yo digo, en sus 60 centímetros cuadrados, que ya sobrepasó eso y no puede controlarlo, y no es que esté haciendo una rabieta, es que las condiciones que él tiene no le permiten ese acercamiento de otras personas para calmarlo, para tranquilizarlo, ¿no? Ya, por algún, llamémosle algo así, ¿no? Exacto, ¿no? Y hasta cierto punto, si no tenemos una guía o no tenemos un entorno primeramente familiar, ¿no? Que es nuestra red de apoyo principal, que sea empático con nosotros, que traten como de entender lo que tenemos, lo que nos pasa y hablen con nosotros, va a ser aún más difícil la autorregulación emocional y puede pasar esto, ¿no? Que pareciera que estamos haciendo un drama completo y resulta que no es un drama, o sea, es como un grito silencioso de ayuda, ¿no? De, oye, es que no estoy entendiendo bien algo, es que a lo mejor yo necesito más paciencia o necesito que vaya más rápido, porque en este caso, les pongo un ejemplo, tenía yo un alumno en algún momento medicado, ¿no? Porque tenía tanta hiperactividad junto con impulsividad que no podía estar sentado, se levantaba y de repente él queriendo jugar no medía y ya le daba un golpe a lo mejor a uno de sus compañeros, una palmada, ¿no? Una palmada jugando, pero pues no medía la fuerza, el impulso, entonces todo el tiempo se metía en problemas. Y algo que él decía y que a mí me rompió mucho el corazón fue
que nadie me entiende, todos me odian, no puedo socializar con nadie, o sea, no me toleran, yo solamente quiero ser normal, tener amigos. Ajá. Qué importante esto, ¿no? Que estás diciendo, porque bueno, es la edad más complicada, y que a lo mejor los maestros o los tutores o las personas que están rodeando a este individuo, el desconocimiento, pues los hacen también que los adultos releguen a este tipo de niños y que les digan, ¿sabes qué? Por favor, quítate y no molestes, ¿no? O ¿sabes qué? Cállate y ponte por allá, ¿no? Te mando a dirección a trabajar, quédate. Exacto, y esta falta de desconocimiento pues también la puede tener en casa los papás, ¿no? Que a lo mejor si tienen otros niños y no es el único hijo, pues se desesperan con él, ¿no? Es que, y empiezan las comparaciones, ¿no? Es que ¿por qué no eres como tu hermana, la más grande, que sí hace y tú mira nada más, ¿no? O como tu hermano, el más pequeño, que él es más pequeño y tú no haces caso. Cosas así que también te van marcando y van etiquetando a los niños. Que fíjate que bien chistoso, ¿no? Porque eso que mencionas, tal cual del ejemplo de los papás, empiezan a hacer las comparaciones y a culpar al hijo, pues es como si escupieras hacia arriba, ¿no? Y te cayera aquí, porque pues tú lo tuviste. Es genético. Ajá, tú lo sacaste al niño así, o sea. Exacto, ¿no? A lo mejor tú no lo tuviste o no lo presentaste en la intensidad o con la misma patología que tu hijo, pues tú se lo pasaste. Y esto... Entonces es complicado a veces entenderlo porque hay un gran desconocimiento y llega una parte de hartazgo, ¿no? De la población, porque dicen, es que no se queda quieto, es que no se calla, es que ya hizo esto, es que ya me tiene harto. Ajá, pero es momento de implementar acciones. Y a lo mejor sí, agarrar al niño y a ver, ven, vamos a platicar, ¿qué tienes, qué te pasa, qué sientes, por qué? ¿Qué puedo hacer yo para que tú te sientas mejor? Aquí está el reglamento o aquí están las normas, ¿cómo las podemos ajustar? ¿Cómo te funcionaría a ti? Y los chicos te van a decir, no, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta poderme parar con libertad a seguir tomando la clase, pero de que, órale, hazlo. Pero está aquí, ¿no? O sea, o me gustaría que me sacara al patio. Ok, si tú me dices que necesitas tus 5 minutos, ajá. O sea, esa parte de hacer acuerdos con ellos, tomarlos en cuenta y respetarlos como a cualquier otro niño, ¿no? Que es algo que a la mayoría de los adultos se les va, el respetar los derechos de esta persona que tiene una normalidad distinta. Qué importante esto que estás diciendo, porque en escuelas, por llamarlo de algún modo, normales, donde no hay niños con este tipo de condiciones, que son niños especiales, que necesitan una atención o como le llaman, una sombra que estén con ellos para poder fluir con todo esto, es importante también el que muchas veces el desconocimiento de que tienen un niño o una niña, un hijo con condiciones diferentes, y encasillar, y los llevan a escuelas normales, empiezan a tener todo este tipo de problemas. Exactamente, ¿no? Porque es una parte del desconocimiento y que desafortunadamente esta parte de la salud mental, aunque tenga muchos avances, realmente es muy joven en la parte de difusión y de aceptación. Todavía hasta hace unos años, en los años 50, 60, 70, si tenías un hijo con alguna condición, era un hijo el que mantenías encerrado. ¿Y cuántos casos no hay de personas con esquizofrenia, síndrome de Down o algún otro trastorno mental que vivieron toda su vida o su corta vida encadenados, ¿no? Por la vergüenza del que dirán socialmente, ¿no? Entonces es algo muy fuerte y que nuestro país todavía está como en esas vías. Oye, y de aceptar, de comprender y de ser empáticos. ¿Y cuáles son las características reales así que presentan este tipo de individuos que puedan presentar este trastorno de déficit de atención e hiperactividad?
Claro que sí, pues mira, te los voy a poner como los criterios diagnósticos tal cual como vienen en el DSM-5, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el inciso A nos habla patrones persistentes de inatención y o hiperactividad o impulsividad que interfieren con el funcionamiento o el desarrollo. Uh-huh. Se caracteriza ya sea por inatención en el punto número 1 Uh-huh. o por hiperactividad e impulsividad en el punto número 2. Ok. Entonces, debemos cumplir con al menos algunos de los criterios que vienen en el punto 1 de inatención o con algunos de los criterios que vienen en el punto 2 de hiperactividad e impulsividad. Entonces, empezamos con inatención. Ajá. Estos síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Ajá. Para personas mayores de 17 años deben cumplir por lo menos con 5, ¿vale? Entonces iniciamos. Inciso A. Con frecuencia fallar en prestar la debida atención a detalles por descuido y se cometen errores en las tareas escolares, el trabajo o durante otras actividades. Ajá. Entonces esa parte en la que de repente nos están regresa el trabajo y para nosotros está perfecto, pero los demás sí nos van marcando los errores reales, ¿no? Ajá. Entonces es como muy frecuente. Otro, inciso B. Con frecuencia tienen dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Se aburren muy pronto, las ¿no? clases, las conversaciones, exacto, y la lectura prolongada, ¿no? Es como que nos jugamos a veces, rápido. Ok. Inciso C. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. Ojo con este punto porque más adelante se va a retomar de otra manera. Sí, claro. Pero no es que no te estén escuchando, ¿no? Es que te están ignorando nada más porque sí te están escuchando, ¿no? Exacto, es que es una parte en donde entra la atención selectiva. Ajá. Entonces, si no me interesa lo que está hablando, entra una parte como que te sordea. Uh-huh. Y de verdad, aunque esté lleno de estímulos auditivos, de verdad no escuchas. Se bloquea. Algo así, ajá, te lo juro, estás tan inmerso en tus pensamientos o en algún otro estímulo auditivo, ¿no? Ya sea una canción, un sonido específico, algo, y aunque la persona te esté hablando, pues no te interesa. Entonces no es algo, pero no te interesa no en mala onda, sino que pues no estás empatando en ese momento, entonces diriges tu atención hacia lo que te llama más. Y esto puede ser, por ejemplo, algún tipo de, como bien tú lo dices, ¿no? La canción, o que a lo mejor vio por allá una imagen, un material, un objeto que le llamó la atención y dijo, pues esto que me están diciendo no me importa, mejor presto atención a lo de acá o a conversaciones que están cerca de ellos. Exactamente, ¿no? Entonces ya está uno más concentrado en lo que dicen los de la mesa de al lado, pero con la persona que estoy es como que, ay, perdón, ¿qué decías? Exacto. Y recordemos que no es en una mala onda de no me importas, no, es que simplemente por alguna cuestión me llamó más el otro estímulo. ¿Vale? Wow. Entonces es como un poquito complejo y difícil de comprender para el resto de las personas. Ok. Entonces sí es de mucha paciencia de repente. Y a veces... punto. Ajá, sí, venga. No. No, ok. Dice, con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice con facilidad. Puedes levantarte un día por la mañana y decir, híjole, hoy sí tengo que limpiar, está muy desordenada mi sala. Uh-huh. Entonces dices, voy a empezar por
los que cubren la sala, ¿no? Entonces dices, los voy a echar a lavar. Los empiezas a quitar y dices, ay, pero no he conectado la lavadora. Entonces dejas ahí todo hecho bola y te vas a conectar la lavadora y ponerla. Luego dices, ay, pero tengo ropa sucia. Entonces te vas a tu cuarto, agarras tu ropa, se te puede atravesar cualquier otra cosa. Y ya cuando pasa mucho tiempo, ¿te acuerdas que ibas a arreglar la sala? Ajá. Ajá, no he hecho nada de lo que dije, ya no lavé mi ropa, ya no hice lo de la sala, ya puse la lavadora, es más, ya hasta se puso a andar la lavadora sola. Oye, y por ejemplo, estas personas que saben que tienen que, o los niños, ¿no? Que saben que tienen que cumplir con determinadas tareas y se enfocan en nada más los detalles, o sea, lo macro lo dejan y no, es que estoy aquí arreglando este cuaderno que está deshojado, pero tenía que arreglar la mochila y tenía que arreglar su escritorio, pero está enfocado en algo muy pequeño, en el detalle mínimo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, son dos extremos que va a depender de la persona y que al final es ir generando estrategias con prueba y error de qué es lo que le funciona a ese niño en específico para poder ser funcional. Y muchos de ellos pues sí llegan incluso al medicamento farmacológico con el psiquiatra, ¿no? Que les recetan alguna pastilla para poder controlar esa parte de la inatención y propiciar la concentración. ¿Y esto se va incrementando con la edad? A veces también tiene que ver en el ambiente en el que te desarrollas, ¿no? Si también el ambiente en el que estás es muy caótico, pues claro que va a abrumar un poco y pues no va a funcionar. Entonces depende un poquito y sí, con la edad puede asentarse un poco más. Entonces va a haber algunas cuestiones que podemos justificar con que, son niños siendo niños. Pero cuando llegan a la edad adulta, que se supone que debemos ser adultos funcionales, autosuficientes, resulta que no, somos personas que tenemos tendencia a depresión, tendencia a ansiedad. A muchas personas, dependiendo de la gravedad, tienen algunos problemas, por ejemplo, con conservar un trabajo o problemas económicos, justamente por la impulsividad, ¿no? A lo mejor se me atravesó algo, tengo poco dinero, pero digo, no importa, la vida es hoy y lo necesito, lo quiero ahorita, lo compro y ya me quedé sin nada. O sea, cuestiones así muy sutiles a veces o muy grotescas. Ajá. Entonces es como ir viendo en qué nivel está la persona, ¿no? Y para saber en qué nivel estamos, si nos vamos dando cuenta que nuestro hijo o hija está presentando alguna de estas sintomatologías, aunque no me lo diga, pero yo lo estoy observando como que está algo extraño por ahí, principalmente la inatención y la impulsividad extrema, llévalo con el pediatra. Ok. ¿No? Y que el pediatra te diga hacia dónde. Ok. Qué importante es eso, ¿no? Puedes ir con el neurólogo, perdón. No, qué importante es esto. Clínico a que le hagan una evaluación. Ajá, porque Perdón, te pierdo. No te preocupes, no, pero qué importante esto que estás diciendo, un diagnóstico temprano y también, bueno, ver que tu pediatra también esté al pendiente del desarrollo de los niños, ¿no? Porque el pediatra no nada más es para que porque le dolió la panza o para ponerle las vacunas, no, ellos van viendo todo el desarrollo de los pequeños. Exactamente, entonces es ir de la mano
siempre con los profesionales, y también nosotros como padres darnos a la tarea de ir revisando cuál es el desarrollo del ser humano en normal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo les ponía mi ejemplo, ¿no? En mi caso fue un diagnóstico tardío, porque todos en casa tenemos un grado de TDAH. Ok. Entonces para nosotros es normal muchas cosas, ¿no? Pero Entonces, ir viendo que no está normal. Pero hoy por hoy, como que se ha normalizado más esto, ¿no? Ya lo ven así como, va, pues tengo TDAH, no pasa nada, sí, pero mientras eres niño y estás tú desarrollándote, sí cuesta trabajo. Ya como quieran los adultos, pues se tiene, como tú decías, te tienes que adaptar y lo vas tomando en cuenta y dices, bueno, ok, así son felices los demás, pues les doy por su lado, o para tú sentirte menos agredido, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque luego son mucho las burlas de que uno se queda como, bueno, porque esta parte de TDAH puede venir comórbida con alguna otra sintomatología de algún otro trastorno, ¿no? Ok. Entonces pareciera que estás como pescando moscas. Ajá. Y nada que ver, ¿no? Entonces te hacen mucha burla porque de repente ya pasó el compañero mala onda que te hace bullying, Uh-huh. los que se ríen de ti, o hasta el maestro. A mí me tocó alguna vez un librazo en la cabeza de una maestra. Uh-huh. Estaba yo distraída viendo por la ventana. ¿Qué veía yo? Nada. Sí, claro. Pero estaba yo distraída, ¿no? Entonces viene esa parte de no solamente son agresiones verbales, físicas, psicológicas, sino que va más allá, incluso hasta los adultos se prestan a eso, ¿no? Con las bromas dientes. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos no nos ha pasado, no? Que dices, voy a ir a mi cuarto, a mi recámara, por mi suéter o por los lentes, no sé qué, y llegas al cuarto y ¡pum! Ya se te olvidó a qué fregados ibas, y te regresas y ya te vuelves a acordar, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Esto también son grados de estrés que uno tiene que tu cerebro te está diciendo, a ver, cálmate, respira, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas TDAH, ¿o sí? No, que justamente, qué bueno que lo mencionas, porque es aprender a identificar cuando ya es algo patológico que has tenido toda tu vida y que tendrías que someterte a una evaluación neurológica. Uh-huh. Porque incluso el funcionamiento del cerebro, y hay algunos estudios que mencionan que incluso las estructuras cerebrales son diferentes. Okay. ¿No? Y que al estar frente a diversos estímulos, ciertas áreas del cerebro se van iluminando de manera distinta que un neurotípico. Okay. Entonces hay ciertas alteraciones, pero pues no es como que todos en algún momento de la vida digamos, hoy me voy a hacer un estudio neurológico a ver cómo se ilumina mi cabeza. Pues no. Vamos por la vida así. No, qué bueno que dices esto, pero sí, por ejemplo, pues si vas con tu terapeuta, decirle, oye, me está pasando esto y te pueden hacer algún tipo de test o algo para ir bien descartando cualquier otra cosa, o esto es neurológico 100%. O sea, sí, incluso existen pruebas neurológicas. Hay una prueba que se utiliza mucho que se llama NeuroPsych. Uh-huh. Es una prueba neuropsicológica que evalúa pues ciertas partes, ¿no? O sea, a través de ciertos ejercicios y ciertas preguntas va evaluando el deterioro o la funcionalidad cognitiva de la persona, ¿no? Incluso es capaz de detectar algunos trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Uh-huh. Incluso hay pruebas muy específicas de autismo, hay pruebas así que te ayudan muchísimo. Y todas estas se las puede aplicar o un psicólogo clínico, Uh-huh. o un neurólogo o un neuropsicólogo. Ok. O sea, ellos son los expertos que pueden hacerte este tipo de diagnóstico, ¿no? Exacto, igual, paréntesis, si vamos a ir a recibir
atención psiquiátrica, recordemos que la única persona que nos puede medicar para algún trastorno, llámese ansiedad, depresión, lo que sea, es un psiquiatra, Okay. no un médico general. Podrán tener el conocimiento, pero lo adecuado es un psiquiatra. Y el psicólogo tampoco medica. ¿Neurólogo sí te medica? Neurólogo lo desconozco, pero supongo que sí, porque es la parte de más específica ya del cerebro, ¿no? Del estudio del cerebro y de los trastornos. Y pues bueno, esa parte, porque me he encargado de cada cosa, pero Sí, claro. con tu especialista. Qué importante es esto, ¿no? El saber detectar un buen diagnóstico, pero también el tratamiento correcto y adecuado, llámese con terapia física, terapia cognitiva o terapia medicada, ¿no? Algún tipo de medicamento que ayude a, pues, controlar este tipo de trastornos, ¿no? Exacto, ¿no? Y que muchas veces, digo, habemos casos, como el mío específico, que yo no ocupo medicación para el TDA. ¿Por qué? Porque he aprendido a lo largo de la vida, y la carrera también me ayudó muchísimo, como a autorregularme, ¿no? Entonces, este testimonio es como para que a los demás les ayude de, a lo mejor necesitas ahorita un poquito de ayuda, a lo mejor de medicación, o a lo mejor no, y con la pura terapia tienes, o de manera mixta, ¿no? ¿Sí? Oye, y por ejemplo, este tipo de pacientes tienden como que mucho a ser depresivos, ¿no? Sí, desafortunadamente sí. Y tiene mucho que ver con la parte social, ¿no? O sea, el sentirse relegado, incomprendido hasta cierto punto, o como que no encajamos porque no vamos a la par. Entonces sí, existe mucha tendencia a la depresión. Muchas veces terminan medicados por depresión más que por el propio trastorno. Ok. Y qué importante es esto. Qué importante es todo esto, mi querida Steffi. ¿Qué crees? Que el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Y yo creo que no vamos a poder hablar del espectro autista, pero sí para que nos vayas, ahora sí que puntualizando y cerrando este tema, en cuanto al diagnóstico, ¿no? Que no se quede como muy abierto, y ya la siguiente semana pues le seguimos. Sí, por favor, y muchas gracias. Entonces decíamos, ¿no? O sea, con frecuencia estas personas pierden las cosas necesarias para realizar sus actividades, ¿no? Ajá. Y resulta que vas corriendo para la escuela, metiste al niño en la escuela y resulta que no trae mochila. Ajá. No. ¿No? O sea, y no se le olvida una vez, se le olvidan varias, ¿no? Y resulta que ya está en la prepa, en la universidad, y sigue repitiéndose este patrón que olvida la lapicera, olvida las libretas, olvida la mochila. Qué podría barbaridad. ser muy gracioso y así como que no inventes de qué edad tienes, pero pasa, ¿no? No, pero es que imagínate cuando sea ya adulta esta persona y tenga hijos, pues se les puede olvidar hasta los niños en la escuela, o sea, o dejarlos en el coche, ¿no? O estaba cocinando y dejar todo prendido, o sea, es importante hacer conciencia de esto. Exacto, y que es complicado, ¿no? O sea, ponerte alarmas porque se nos puede olvidar comer incluso, o sea, si estamos demasiado ocupados, muy estresados, porque no todo es negativo. Las personas con TDAH, en su mayoría, son personas de alto rendimiento académico y laboral. Algunos, no todos. Entonces, llega un punto en el que están haciendo tan increíble su chamba y tan concentrados, porque sí, ocurre una parte de que tienen la atención selectiva y hay algunas cuestiones que sí les interesa y se siguen como hilo. Entonces se olvida comer o tomar agua o cuestiones así, ¿no?
o que dices, híjole, sí, me voy a calentar los tortillas para comer, Ujú. pero en eso recibo una llamada y ya después regreso y toda la casa humeada, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, es como peligrosillo, pero yo les digo, es como el superpoder de los derechosos. Ok. Superpoder. ¿No? Esa parte de que el superpoder, que son muy buenos en muchas cosas, pero hay que aprender a limar esas asperezas. A lo mejor ponte unas alarmas para el agua, o puse la tortilla, órale, el celular suena en 5 segundos y le pospongo cada 5 para que no se me olvide. Y luego si se te olvida para qué pusiste la alarma, no, bueno. Oye, y por ejemplo, todas estas personas que dicen, ay, es que yo soy multitareas. Tampoco. O sea, porque no tienes el foco en una sola cosa y estás con un ojo al gato y otro al garabato. Que curiosamente, por estructura las mujeres sí podemos, Sí, claro. pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Entonces, hay que tratar como de estructurarnos o estructurar bien qué es lo que vamos a hacer. Algo que yo he visto que funciona mucho y que incluso me lo he autoaplicado es hacer como el plan de actividades que tengo que hacer. Ok. Y sobre eso ir eligiendo cuál me llama más la atención y con eso empezar. Uh-huh. Y seguir hasta que la concluyes y tratar de regresarte todo el tiempo. Ok. Y las pausas activas, ¿no? O sea, pequeñas pausas, a lo mejor cada media hora, de 10-15 minutos, y volver a regresar a la actividad en lo que empiezas como a adaptarte a esa nueva rutina, pues. Ok. Es un poco extraño, pero va funcionando, te los prometo que funciona. No es de un día para otro. Todo lleva un proceso, ¿no? Todo lleva un tiempo y un ritmo, obviamente en lo que se generan estos nuevos hábitos, ¿no? Porque las personas con este tipo de condiciones tienen los hábitos muy marcados. Y eso también les genera estrés, que fue lo que nos dijiste la semana pasada, ¿no? O sea, si vas a darles instrucciones, que no sea tan bruscamente porque están acostumbrados a hacer determinadas cosas. En el caso de los autistas, ¿no? Que Ajá. Tienes que ser súper literal. Pero en el caso de los TDAH, también tienes que ser muy específico, porque entonces empezamos con dudas de, ajá, sí, pero lo quiere de esta forma, de esta o de esta. O sea, en nuestra cabeza no es solo un escenario. O sea, la instrucción que nos pediste, regularmente la podemos decir, te la puedo hacer, pero de 5 formas diferentes. Ay, Dios. Qué fuerte. O sea, explícame cuál. Sí, o sea, muy específicos en las instrucciones y en las órdenes que se le dan a este tipo de personas. Exacto, y de preferencia a las personas neurotípicas, si ves que tu trabajador o tu alumno como que le cuesta el trabajo las instrucciones verbales, Uh-huh. o que no hace lo que le pides, póntelas por escrito. Aprende a redactar de tal forma que sea entendible para el otro. Siempre pregúntale, ¿qué entendiste que tienes que hacer, no? Uh-huh. ¿Podrías explicarme o darme un ejemplo de cómo lo vas a hacer? Ay, Ya. qué importante. Limamos esas dudas. Uh-huh. Que sí es más trabajo, ¿no? Porque la mayoría de las personas neurotípicas, pues, se comunican incluso sin palabras, ¿no? O sea, la comunicación no verbal, Uh-huh. que a veces a nosotros nos puede costar un poquito de trabajo, a los TDAH, no siempre, Uh-huh. pero que a los autistas sí, porque les cuesta trabajo identificar las caras, los gestos y sobre todo introyectar el significado de las emociones y la representación corporal de esas emociones. Wow. Qué importante esto que nos estás diciendo, porque, por algo las pusiste juntas, ¿no? Tanto el TDAH como el espectro autista.
que ya no nos dio tiempo de hablar del espectro autista, pero sí nos adentraste y nos diste un panorama súper amplio de qué es el TDAH, ¿no? Porque te digo, en todas las redes sociales se escucha, todo el mundo ahora te dice, es que es mi TDAH. A ver, espérame. O sea, sí no lo normalices, pero tampoco es que sea así, ¿no? A lo mejor eres distraído, ya que como tú lo dices, sí tiene que estar diagnosticado por un psiquiatra, ¿sí? O un neurólogo. O un neurólogo, ¿sí? Que te diga... Como tip. Ajá. Porque a veces algo que me ha tocado ver con pacientes de repente o con amigas, es esta parte que ahora los chavos como se autoetiquetan, se autodiagnostican sin saber, lo utilizan como una forma de generar lástima en las otras personas y manipular a las parejas con yo tengo esta condición, entonces también aguas con eso y siempre pidan el diagnóstico, ¿no? Y a los estudiantes que están en vías para diagnosticar en algún futuro nuestros futuros profesionales, no nos prestemos a estas personas que nos ofrecen cantidades de dinero a veces por un diagnóstico incluso falso, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte, nuestra ética, no dejemos que la salud mental sea un negocio. Caiga en estas cuestiones tan feas como son los negocios, ¿no? Como bien lo mencionas, o sea, no es un negocio, y es un trabajo, pero es para ayudar a la población, ¿no? Tratar de entender el comportamiento humano. Sí, claro, y sí, yo creo que la siguiente semana vamos a estar hablando de esto todavía, así es que escuchen el podcast de la semana pasada que en breve estará ya arriba, se los haremos saber, y también porque es ir desmenuzando y es ir desglosando este tipo de condiciones, estas neurodivergencias que muchos seres humanos tienen o tenemos, ¿sí? Y que es importante para tener una socialización más empática y hacerle fuerte a todas estas personas que padecen o que tienen este tipo de trastornos y poder ser ahora sí que inclusivos, ¿no? Poder incluirlos en todas las actividades, obviamente con las limitaciones que puedan tener. Exactamente, ¿no? Recordemos lo que les decíamos, neurodivergencia viene de nuevas normalidades. Pues así es esto, mi querida Steffi. Pues nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en punto de las 5 de la tarde. Qué rápido se nos pasó el tiempo. Tus redes sociales, bonita. Claro que sí, me encuentran como @psicóloga Estefanía García en Instagram, en Facebook como tupsicóloga.mx, entre paréntesis psicóloga Estefanía García, en TikTok como @estepa_1 y en el antiguo Twitter, ahora ex, como @fanny_oficial_1. Maravilloso, maravilloso. Pues yo los espero el día de mañana en punto de las 3 de la tarde en otra charla más de la sobremesa. Les mandamos un gran beso, estén donde estén. Cuídense mucho y disfruten de su tarde fría, como bien lo decías, ¿verdad, Steffi? Con un chocolatito, un cafecito caliente. Qué delicioso. Y pónganse a hacer cosas que les saquen sonrisas.